Vale, vamos a empezar. Hoy consideré que era una clase muy, muy importante, por eso me atreví a invitar un poquito de más gente, ¿de acuerdo? De lo normal. Y pues la clase va a ser Derecho Penal y Procedimiento Penal. Va a ser muy a grosso modo porque sería entrar en muchos artículos y habláramos de todo, pero lo voy a tratar de abarcar y resolver las más dudas que se puedan al respecto. Y bueno, contextualicemos, ¿de acuerdo? El derecho conjunto de normas, que ya un choco con esa definición, yo diría que es un sistema, es un sistema tridimensional que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo digo que no es un conjunto de normas y es un sistema? Bueno, yo digo que es un sistema porque como tal, pues hasta cierto punto nos controla, nos ubica, nos coloca. Vamos a ponerlo en contexto, a lo mejor un poquito más específico. Tenemos un sistema, por ejemplo, de poleas, ¿no? Que sirve para jalar objetos, ¿de acuerdo? Ese sistema nos indica qué tanta fuerza debemos aplicar y qué tanta fuerza van a ejercer las poleas para jalar, ¿de acuerdo? Ese va a ser un sistema de poleas, un sistema de navegación, ¿de acuerdo? Nos va a decir para dónde debemos ir, ¿de acuerdo? Eh, y el sistema ya está ya está ensamblado, ¿de acuerdo? No son reglas al azar para que lo que rige ese sistema. Por ejemplo, si tú vas en el carro y le pones el Google Maps y le dices que te lleve, gira a la derecha en tantos metros, ¿no? Gira a la izquierda en tantos metros, llega a su destino, ¿de acuerdo? Es un sistema. Exactamente eso es lo que vimos en un sistema, en el sistema penal, es un conjunto es un sistema en sí, no un conjunto, es un sistema tridimensional, o sea, aplica en un amplio espectro. Por eso tenemos un código penal y un código de procedimientos penales. Uno nos dice el catálogo de delitos y otro nos dice qué es lo que vamos a hacer en cada situación que se nos ponga enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, y una constitución también que nos protege, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decimos que las características es que es obligatorio, dirigido a todas las personas nacionales y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, ¿de acuerdo? Esa es una de las partes más hegemónicas. ¿Por qué? Porque aunque venga un extranjero, pues él no va a poner a imponer sus reglas. Él se viene a adaptar a las reglas que tenemos en nuestro país, ¿de acuerdo? Es coercivo, derecho a impedir que se realice una conducta. Ejemplo, el Código Penal establece que no mataré o a otro incurrirá en prisión, ¿de acuerdo? Razón por la cual los individuos no van por la calle asesinando personas, ¿no? No vivimos lo que se ve en la película La Purga, por ejemplo, que un día al año les permiten matar, no, eso no pasa aquí en México, ¿de acuerdo? Porque se harán acreedores a una condena. Entonces, mataré no suena bien, le vamos a poner privar de la vida a otro, ¿de acuerdo? Entonces, es por esa razón, ¿de acuerdo? Es evolutivo, ¿de acuerdo? El derecho se va acoplando a las condiciones poblacionales de la sociedad. Como vamos avanzando nosotros, pues van avanzando también las leyes al respecto, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos todos bien de la mano o no? Sí, Excelente. Sí, licenciado. Bueno, entonces hoy vamos a ver también lo que son las divisiones del derecho. ¿De acuerdo? Y el derecho público comprende todas estas ramas, ¿de acuerdo? Hace referencia a la relación de los particulares con el Estado y encontramos las siguientes ramas del derecho: el derecho constitucional, porque tiene el derecho internacional y los tratados internacionales, el derecho administrativo, el derecho internacional público, el derecho penal, que es lo que estamos estudiando, el derecho procesal en sí, que van todas las ramas implícitas en ello, lo hace público, el derecho laboral también es público, el derecho financiero, ¿de acuerdo? El derecho electoral, obviamente ese es público, ¿de acuerdo? Y el derecho de la policía, ¿de acuerdo? El de bando y buen gobierno, si lo quieren ver desde un ángulo municipal, ¿de acuerdo? Y el derecho privado, relación entre particulares, encontramos las siguientes ramas del derecho, que es el derecho civil, el derecho comercial, el derecho societario, el derecho concursal, el derecho ambiental, el derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Tenemos derecho internacional público y tenemos derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Bueno, el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, el jus punendi, o si lo quieren decir como lo dicen los alemanes, que suena más más bonito, el hecho punible, ¿de acuerdo? Del Estado.
El derecho penal asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencia jurídica. El derecho penal es una agrupación de normas que regula los tres pilares del debido proceso, con la finalidad principal de la aplicación de las leyes de fondo o derecho sustancial. Se entiende por derecho penal a la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, esto es de castigo, que es de reserva el Estado para todos aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. Cuando se habla de derecho penal, se hace uso el término con diferentes significados, de acuerdo con lo que se desee hacer referencia, de tal manera que puede hablarse de manera preliminar de un derecho penal sustantivo y por otro lado el derecho penal adjetivo o procesal penal, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestro derecho penal sustantivo? ¿Alguien sabe? ¿No? No. Nuestro derecho penal El sustantivo Código Penal. es Ay, correcto. El Código Penal es nuestro derecho sustantivo, ¿de acuerdo? Y el Código de Procedimientos Penales va a ser nuestro derecho penal adjetivo. ¿Por qué? Porque el sustantivo nos va a decir qué es lo que, cuáles son los hechos que la ley conoce como delito y el derecho penal adjetivo nos va a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Cuál va a ser la etapa inicial, cuál va a ser la etapa intermedia, cuál va a ser la etapa inicial, cuál va a ser una querella o cómo va a ser una querella, cómo es una denuncia, ¿de acuerdo? Nos va a decir todo eso. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí? ¿Y el Código Penal Federal, qué sería? ¿En dónde entra? El Código Penal Federal entra en derecho penal sustantivo a nivel federal. ¿Qué quiere decir esto? Ok, hay diferentes, es más, me gusta hablar con la ley en la mano. Vamos a compartir pantalla. Ok, ya estoy compartiendo pantalla. Ok, aquí tenemos el Código Penal Federal y aquí lo tenemos tal cual, en su primer artículo. Artículo 1, este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Vamos a imaginar dos situaciones muy diferentes. Primera, para delitos que son considerados graves y los códigos penales de los estados no los tienen contemplados como delitos, como sería, por ejemplo, el narcotráfico, como sería el crimen organizado, tal vez. Hay estados que ya lo tienen, ¿de acuerdo? Hay estados que no lo tienen, ¿sale? Entonces ya entra en el orden federal. Pero vamos a imaginar que uno de estos delitos, o bueno, uno de estos hechos que la ley conoce como delito, ocurrió en en una carretera federal. Recordemos que hay muchas carreteras federales. Yo aquí tengo varias. Tengo la carretera Puebla-Veracruz, ¿no? Que es una carretera federal. Tengo la carretera México-Puebla también, que es una carretera federal, ¿de acuerdo? Si ocurren estos delitos o estos hechos que la ley conoce como delitos en esos lugares, entonces ahí es donde entra nuestro Código Penal Federal. ¿Sí se entiende esa parte o hay alguna duda al respecto? No, sí se entiende, Lick. Sí, gracias. Excelente, ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Ok. Yo trato de usarlo mucho el Código Penal Federal. ¿Para qué? Para que estemos en el mismo canal, pero no quiere decir que va a aplicar ese. Obviamente van a buscar el homólogo en sus respectivos códigos penales, ¿de acuerdo? A pesar de que el Código Penal tiene un catálogo muy, muy amplio, pero hay delitos que no tiene contemplado. Por ejemplo, aquí en Puebla se tiene considerado el delito de, ¿cómo se llama este juego? Es un juego, los arrancones, ¿de acuerdo? Los que ustedes vieron en las primeras películas de Rápido y Furioso, que juegan a los arrancones, esos aquí en Puebla sí están tipificados como un delito. Y hay estados que los tienen como un tema meramente administrativo, una pena administrativa, ¿no? Ahí lo tienen diferente, ¿de acuerdo? Entonces va a depender de cada uno el cómo lo tenga contemplado, ¿no? Bueno, ahora, el Código Penal como todo código,
no deja de ser un conjunto de normas sistematizadas y coherentes que regulan una determinada materia. En el caso del Código Penal, se encuentra dividido en una parte general que se aplica a toda persona por el hecho de estar inmersa en un procedimiento penal y una parte especial que determina conductas y o requisitos para tipificar los delitos o en su caso los delitos leves. ¿De acuerdo? Este no aplica acá. ¿Sale? Dentro de este código se puede realizar múltiples clasificaciones, si bien una de las más practicadas, es la de los diferentes tipos de penas a imponer en caso de sentencias condenatorias, que se encuentran divididas en dos grandes grupos principales, las que son importantes y las accesorias, las que no son adicionales a la pena. Esto no aplica para todos los códigos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a entrar al Código Penal de mi estado, por ejemplo, yo soy del estado de Puebla, ¿de acuerdo? Y nada más tiene 2 libros, ¿de acuerdo? Que sería el libro de disposiciones generales y el libro segundo. A ver si me sale ahí. Acá, libro segundo. Y el libro segundo que habla de delitos en particular. Nada más hay 2 libros en mi código penal, ¿de acuerdo? Hay estados que contemplan más libros, hay estados que igual que el mío nada más tienen 2 libros, ¿de acuerdo? El Código Penal Federal tiene un catálogo un poco más amplio en ese sentido. Tenemos el libro primero que es título preliminar. Aquí le vamos a dar. Libro. Libro segundo. A ver. ¿De acuerdo? Igual, delitos contra la seguridad de la nación. Y no hay un libro tercero, ¿no? Pero los capítulos van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Completamente diferentes a los de nuestro código de nuestros estados, ¿de acuerdo? Hay unos que sí son como homologados, por ejemplo, sería el tema del dolo y la culpa, ¿de acuerdo? Eso sí van a ser un poco parecidos. Si ustedes revisan sus códigos, perdón, sus códigos penales, ¿de acuerdo? Donde se aplica el ámbito en el que se aplica, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el mío, aquí, delito es el acto o la omisión que sanciona las leyes penales, ¿no? Y aquí lo podemos buscar igual en los primeros. Los delitos continuos, no. Debe ser aquí, así mismo. Bueno, aquí habla de los tipos de delito, ¿de acuerdo? Delitos continuos, los delitos cometidos en el territorio. Ajá. No lo tengo muy checado este. Ajá, acá está. Delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales. Es el artículo 7 en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado de Puebla es en el artículo 11, ¿de acuerdo? Son diferentes, pero al final pues nos hablan de parecidas cosas, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, en lo que es en materia de dolo, en el artículo 9, obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y obra culposamente el que produce el resultado típico o no previsto, no siendo previsible o previo confiado que no se produciría en virtud de violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condición personal. Y en el mío viene la conducta es dolosa con un artículo y la conducta es culposa con otro artículo. ¿Sale? Esas van a ser ciertas diferencias que se van a encontrar uno con otro, ¿de acuerdo? Pero pues prácticamente nos describe la misma situación. Y bueno, la reforma al proceso penal, los sistemas de procesamiento penal que han existido en nuestro país a lo largo de la historia han sido trazados, y acogidos por el Estado de acuerdo a la política criminal existente, de acuerdo, o sea, conforme a los delitos, o bueno, los hechos que la ley conoce como delitos o la política criminal, es como se van colocando estos delitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si los mexicanos no hubiéramos jugado aquí en Puebla, por ejemplo, las carreritas, ¿de acuerdo? Los arrancones, perdón, es la palabra correcta, no hubieran jugado los arrancones, pues no habría una sanción penal al respecto. Pero como sí lo hubo, lo tuvieron que implementar. En los estados del norte, por ejemplo, en algunos de ellos, no recuerdo todos, pero en algunos de ellos, el tema del narcotráfico, primero era narcomenudeo, lo que se tuvo que tipificar como delito, porque empezó a ocurrir mucho,
y no todo se podía ir al tema federal, y el narcotráfico en sí pues, se tuvo que también empezar a colocar en sus códigos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya el código, el ámbito federal ya estaba muy manos llenas al respecto, y pues tenía que de alguna forma delegar ese tema a la policía local, ¿de acuerdo? Bueno, al Ministerio Público local, ¿de acuerdo? ¿Sí se va entendiendo esa parte? Sí, Excelente. Bueno, lo que se traduce claramente en la respuesta de prevención y sanción al clamor de la sociedad por determinadas conductas, ¿de acuerdo? No obstante, buenos o malos, es necesario que el Estado adopte una política criminal acorde al sistema de procesamiento criminal, un sistema inquisitivo mixto acusatorio, que esto ya no existe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no seguimos como tal al a las personas, ¿de acuerdo? Como es de conocimiento para todos, a partir del 2008 y en desarrollo del acto legislativo de la Constitución Política, fueron reformados para dar vida a un sistema de procesamiento criminal de tendencia acusatoria, con la finalidad que el proceso penal se ajustara a la política de un Estado social de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se sigue a los delincuentes, sino al delito, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende hasta ahí esa parte para que podamos continuar? Excelente. De acuerdo. Muy bien. Ahí somos. Ya se conectó más gente, me da mucho gusto. Hortensia, levantaste la mano. Sí, perdón, nada más me pudiera explicar bien, cómo es posible que se persigue al delito y no al delincuente, como por lo grave que es, No, o cómo, no, no no, entendí. no, no, porque vamos a imaginar una situación. Bueno, antes de imaginar la situación, te lo voy a postular. Ya se sigue el delito. ¿Por qué? Porque hay delitos que se pueden reparar, ¿de acuerdo? Hay cosas que se pueden arreglar. Haz de cuenta. Yo voy a tu casa, Hortensia, por ejemplo, vamos a poner hipótesis. Yo voy a tu casa y tiro un florero, ¿de acuerdo? ¡Pum! Se cayó el florero. Lo rompí. ¿Estás de acuerdo con la idea de que yo puedo pagarte ese florero y como si nada hubiera pasado o no? Sí, claro, ya lo ¿Sí? entendí. Ya, Entonces, gracias. bueno, a lo mejor es un ejemplo muy bobo, ¿de acuerdo? Pero es exactamente eso. Vamos a imaginar que yo salí con mi carro, le estaban fallando los frenos, ¿no? Y me estampo con tu casa, pero gracias a Dios no me llevo ni al perro, no me llevo nada, ¿de acuerdo? Nada más me llevo tu cochera, ¿no? ¡Pum! Me llevo tu cochera, unas plantas muy bonitas que tenías ahí. Vamos a imaginar que tú te dedicas, Hortensia, a tener, no sé, ¿cuál es la planta más cara que existe? Ay, ¿cómo se llaman estas? Las, este, las orquídeas, ¿de acuerdo? Orquídea. Tú te dedicas a cultivar orquídeas y cada orquídea cuesta 400 pesos, ¿no? Y te maté 20 orquídeas y me llevé tu portón y me llevé tu jardín, ¿no? Entonces, pues tú tienes una pérdida, una afectación a tu patrimonio, ¿de acuerdo? Pero pues como tal yo no lo hice con el afán de golpear tu casa, simplemente me fallaron los frenos o me faltó la pericia, vamos a imaginar cualquier supuesto. Pregunta, Hortensia, ¿yo podría de alguna manera reponer en dinero ¿cómo se llama? Lo que es tu patrimonio que en ese momento perdiste, o preferirías que yo me fuera a la cárcel y nadie te pague nada? No, pues mejor que me pague. Ya lo entendí, muchas gracias. Ese es el cambio que se hizo, porque muchos delitos que ocurrían, o bueno, muchos hechos que la ley conoce como delito que ocurrían, pues no eran delitos tan graves y la gente pues iba a la cárcel y el otro cuate se quedaba así como, ay, y luego ¿quién, mi plato, quién me lo paga, no? Entonces, precisamente porque se hizo una justicia alternativa y reparativa de alguna forma, en la que se busca como tal que se haya la reparación del daño, ya lo maneja a nivel constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay delitos que no son tan graves y se puede arreglar la situación, ¿no? Entonces, pues yo te pago tu entrada, hay de dos formas, ¿no? Que te la pague yo en un plazo de 12 meses, que es el máximo que maneja la ley, o te lo pague de tajo, ¿no? O pues nos vamos como tal a una negociación. Yo te digo, tú me dices, Hortensia, ¿sabes qué? Pues todo el daño que tú me hiciste son 60,000 pesos, por ponerle un número, ¿no? Yo te digo, mira, yo te los doy a plazo de un año, o ¿sabes qué? Tengo 40 y hay que muera. Y tú decides, Hortensia, o tú pones a mediar la situación. Pues tengo 40,000 ahorita, puedo arreglar ciertas cosas, pues tengo que comprar semilla, ya no puedo comprar las plantas nuevas. Pues sí, sí, con eso sí me ajusto, ¿no? O me dices, ¿sabes qué? No, pues dámelos a plazos, ¿no?
y pues nos vamos a plazos. ¿Sí se entiende esa parte, Hortensia? Sí, ya lo entendí. Entonces, cuando guste venirse a estampar en mi portón, ¿eh? Para No, que no, aproveche el te plan. agradezco la invitación, pero no, debo declinar esa amable invitación al respecto. Gracias, profesor, ya lo entendí. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar a la composición de la esquemática del procedimiento penal acusatorio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es como tal el bloque de constitucionalidad. Lo quise poner en pirámide porque mucha gente ya conoce como tal lo que es la pirámide de Kelsen, ¿de acuerdo? Pero en realidad este es nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Sí saben lo que es o no saben lo que es? Es válido que me digan que no para que me detenga yo tantito y les explique. No, soy nuevo. Ok. De acuerdo. ¿Quién dijo que no? Para que lo identifique nada más. Hola, buenas noches, yo Víctor. recién empecé a estudiar Derecho. Ok, Víctor, no, no te preocupes. No pasa absolutamente nada. Ok, Víctor, mira, te lo explico rápidamente. El bloque de constitucionalidad se crea a partir del artículo 1 de nuestra Constitución. No, este es el Código Nacional. Vamos a abrir nuestra Constitución, porque a mí me gusta tener la ley en la mano cuando hablo de ella. A ver, permíteme. Acá está, Constitución. Sale. En nuestro artículo 1, tú puedes observar aquí, ¿de acuerdo? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, ¿de acuerdo? En cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que esta Constitución está a la par de tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o haya sido ratificado por México, entonces quiere decir que están a la misma vuelta, o sea, están al mismo nivel. Entonces, nuestro bloque de constitucionalidad forjado en una jurisprudencia, la 293 diagonal 2011, o sea que a partir del 2011 ya tenemos a la par lo que sería la Constitución con los tratados internacionales, tenemos, aquí están nombrados algunos, yo sé que son muy poquitos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a verlos un poquito más a fondo. Tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos en este bloque. Posteriormente tenemos bueno, a la par tenemos a los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Si ustedes se van a buscar, perdón que, ahí, acá estás, ajá. Acá lo tengo en marcadores, Toshiba, acá está. Ok, aquí pueden visualizar de alguna forma, acá está, Naciones Unidas y Derechos Humanos, todos los instrumentos que tenemos, ¿de acuerdo? En materia de derechos humanos internacionales, ¿de acuerdo? Nos quedamos en Convención sobre el Derecho de los Niños, Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, la Convención Internacional para Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el Protocolo Facultativo de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así sustantivamente todos esos. Entonces, en pocas... Yo para que le saliera todo eso. Pues solamente le pones derechos humanos y todos los tratados ratificados por México. Y te aparecen todos estos. Ahí están. Hay que echarlo. Si van a ser amparistas o si van a dedicarse a hacer demandas, hay que leerlos para que no nos den la vuelta con nada, ¿de acuerdo? Entonces, sí es de mucho checado. Si gustan, se los comparto el enlace aquí en el chat de la conversación. Acá está. Sí, por favor, profesor. Ahí está el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos son los tratados internacionales en materia de, ¿cómo se llama? De derechos humanos. Tenemos más, ¿eh? Tenemos un montón todavía más ratificados por México, pero en materia de derechos humanos, esos son los que van a ocupar, ¿de acuerdo? Todavía tenemos un mar más. Bueno, entonces, Víctor, para que te quede bien claro, todos esos tratados que acabas de ver y la Constitución están al nivel, ¿de acuerdo?
Anteriormente se le conocía como supremacía constitucional, que está amparado en el artículo 133 de nuestra Constitución, de acuerdo que la Constitución estaba arriba de todas nuestras leyes federales, pero actualmente la Constitución está a la par de todos los tratados internacionales. Y para que tengas una noción, porque sé que estás en primer año, por lo que me platicaste, los tratados internacionales son, la ONU se junta, en pocas palabras, es un poco más complejo, pero la ONU se junta y ahí están todos los países del mundo, o bueno, la mayoría están ahí, ¿de acuerdo? Y llegan a ciertos acuerdos donde dicen, ¿sabes qué? La trata de esclavos ya no se va a llevar, ¿no? Vamos a proteger los derechos del niño con el interés superior de la niñez, ¿no? Vamos a proteger los derechos de las personas migratorias que trabajan en sus diferentes países, ¿no? Llegan a estos acuerdos, todos se ponen de acuerdo y dicen sí, firman, en ese momento queda ratificado y tienen que respetar esa ley en todos los países que hayan participado en esa ratificación, ¿de acuerdo? Uno de ellos, pues obviamente es México. ¿Sí entendiste, Víctor, o hay algo que no te haya quedado claro? Gracias, Lick, perfectamente entendido. Excelente. Entonces, ya habiéndote metido toda esa información en la cabeza, en nuestras demandas, en nuestros amparos, ¿de acuerdo? Podemos colocar todos estos tratados, ¿de acuerdo? Artículos de estos tratados, obviamente citándolo de la manera correcta, para que tenga una fuerza. Por ejemplo, caso muy concreto, el tema del concubinato, ¿de acuerdo? Una persona no puede recibir la pensión por parte del ISSSTE o por parte del IMSS porque no está acreditado correctamente su concubinato. Yo te pregunto, ¿estaría como tal violando el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Sí. Entonces, lo podemos colocar en materia de estado civil que está sufriendo una discriminación, ¿sale? Podemos nombrar también en materia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también podemos tratar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque habla también del estado civil. ¿De acuerdo? Estos tres podemos nombrarlos en nuestra demanda por el tema de que están discriminando su estado civil. El concubinato es un estado civil que también tiene jurisprudencia al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, también podemos nombrar la jurisprudencia en nuestra demanda, la podemos hacer prácticamente como de 15, 13 hojas colocando todo eso. Pero obviamente tengo que nombrar los artículos que necesito, entonces tengo que conocerlos, así como si conozco la Constitución, también conozco esta parte. Víctor, levantaste la mano. Nombró hace un momento, bueno, hablando de eso mismo del concubinato, que es una manera de discriminar a la mujer, también aplica si, por ejemplo, fuera una pensión para hombre, que se considere que se está discriminando a un hombre. Es correcto, sí, también se puede hacer del mismo caso, pero a ver, el concubinato no es un tipo de discriminación, te lo aclaro. El IMSS y el ISSSTE, por algunas razones, hay veces que no reconocen el concubinato porque no cumplen con ciertos requisitos que piden esas instituciones. Pero para que la ley o el Código Civil te reconozca el concubinato en sí, pues te solicita 2 testimoniales, te solicita, bueno, o sea, 2 testigos, ¿de acuerdo? Te solicita en sí que lo puedas acreditar con los que los dos hubieran vivido en el mismo domicilio conyugal por más de 2 años, ¿de acuerdo? Que todas las personas que conocieron se presentaron como esposo y esposa, aunque no estuvieran casados, ¿de acuerdo? Son ciertos requisitos que te pide, pero, por ejemplo, hay alcaldías, hay municipios que dan esta constancia de concubinato, pero el IMSS dice, yo no la recibo, no, eso no aplica para acá, necesitas traerlo al esposo, y si ya está fallecido, pues ¿cómo lo vas a llevar, no? Ni modo que le lleves el cadáver, ¿no? Entonces, pues no, obviamente no aplica. Entonces, como ya no tienes a la persona físicamente que pruebe el concubinato, entonces tienes que, pues, demandar como tal a la institución o en este caso, ampararte. ¿De acuerdo? Angélica, levantaste la mano. Buenas noches, profe. Es que acabo de llegar aquí a su casa. Disculpe Ya me estaba Gracias yo preocupando. No, profe, no, es que ahora estoy acá en el Estado de México y acabo de llegar. Ah, ok. Con referencia, estamos viendo penal, pero ¿qué? Estamos viendo penal, es lo malo de llegar tarde. Derecho penal y procedimiento penal.
Ok, y con referencia a lo que a la duda que le despejó al compañero Víctor, ni presentando el acta el acta de defunción aplica para el IMSS. No siempre. Si no, haz de cuenta, vamos a poner un ejemplo. Si el asegurado del IMSS nunca reconoció o nunca le dio los derechos que le correspondían a la concubina, no la dio de alta en pocas palabras, o a grosso modo, y ella quiere reclamar estos derechos para recibir una pensión y recibir la atención médica, y no fue reconocida en su momento, pues entonces el acta de defunción queda en segundo término. Tendría que tener un comprobante o una constancia de concubinato. Y el IMSS te pide requisitos muy específicos, pero no de los requisitos porque la persona esté viva, ¿no? Entonces, Claro. tú puedes meter un amparo, obviamente acabando el principio de definitividad, una demanda primero, te la desechan, te vas al amparo, ¿de acuerdo? Ok. Y el amparo como tal, pues te va, vas a nombrar estos artículos, algunos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, nada más era para aclarar esa duda en materia de lo que es el bloque de constitucionalidad. Ya nos fuimos para Gracias, derecho profe. constitucional en lugar de principios. Pero bueno, ¿cuáles son los principios rectores y garantías procesales? ¿De acuerdo? La dignidad humana es uno de ellos. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con respeto debido a dignidad humana. ¿Y dónde está contemplado? Pues en nuestro artículo 20 de nuestra Constitución, ¿de acuerdo? Aquí vamos a la Constitución, vamos al artículo 20, saben que no me gusta hablar con mentiras, y aquí dice, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y aquí están los principios generales, ¿de acuerdo? Proteger al inocente, procurar el culpable no quede impune y los daños causados por el hecho se reparen, ¿de acuerdo? Toda audiencia se desarrollará en presencia de un juez sin que quede de delegar ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, el cual realizarse de manera libre y lógica. Y así sustantivamente vamos a lo que son los derechos de la persona imputada en el inciso B y en el inciso C tenemos los derechos de la víctima ofendida. Entonces tienen que tener un trato digno, ¿de acuerdo? Ahora, libertad. Toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad, nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandato escrito de autoridad judicial competente, emitido por las formalidades legales y por motivos previamente definidos. Se ordenará restricción a la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de las pruebas o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. El capturado deberá ponerse a disposición de un juez de control en el menor tiempo posible sin superar las 48 o 36 horas, ¿de acuerdo? Y eso es donde lo dice nuestra Constitución. Nos vamos al artículo 16 6. constitucional. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está contemplado, no estoy diciendo mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está como tal. No lo voy a volver a leer porque es lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí nos vamos ya el tema de la libertad, la prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados internacionales y convenios internacionales ratificados, bueno, aquí no estamos en Colombia, es por México, ¿de acuerdo? Que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por forma de bloque de constitucionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos del bloque de constitucionalidad, que era esta parte de acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que preservar todos esos derechos en tema de tratados internacionales, ¿de acuerdo? Ahora, igualdad. Es la obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Nos queda un minuto, regresamos todos con el mismo enlace, por favor. Recordemos que no somos pro, entonces hay que regresar, por favor. Regresamos con el mismo enlace, por favor.